Así que para mí es un privilegio presentar, amén, el exponente de la palabra. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Nuestra hermana Wanda Muñiz, pase por aquí, hermana Wanda. Como siempre le hemos dicho a los predicadores, déjese usar. Amén, aleluya. Amén. Dios bendiga los que están conectados. Así que nuestra hermana Wanda. Santo Dios, hermanos, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Thank you, Jesus. Aleluya. Vamos así rápidamente. Amén. A la palabra del Señor. Qué lindo tú eres, mi Cristo. Aleluya. En primera de Juan. Thank you, Jesus. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Amén. Vamos a leer del 7 al 10. Qué lindo tú eres, mi Dios. Maravilloso Dios. Thank you, Jesus. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Vamos, ¿verdad?, a orarle al Señor. Va a pedirle a nuestro pastor que nos lleve en oración para que así Dios vaya ministrando a cada una de nuestras vidas, y estamos bajo el tema conociendo a nuestro Padre, ¿verdad? Y el tema, como dije, es conociendo a nuestro Padre. Y vemos, ¿verdad?, que en el transcurso de las Sagradas Escrituras vemos que a Dios, ¿verdad?, se le conoce por diferentes nombres. Yo me voy a enfocar en 4 de ellos, ¿verdad? Conocemos en 2 de ellos, que es los más típicos, ¿verdad?, que todos conocemos, que Yahweh y Elohim. Y, ¿verdad?, cuando vemos a ver, estos son los 2 nombres principales. Elohim declara que Él es el Dios, y Señor, Él es nuestro Padre. Y, ¿verdad?, mientras yo buscaba un pasaje bíblico que fuera, ¿verdad?, para los padres, ¿verdad?, una de las cosas que estaba escudriñando era una carta que escribió un hijo para su padre. Esta carta, ¿verdad?, él pensaba que estaba perdida. Su padre muere, y cuando están recogiendo todas las cosas del padre, él se topa con esta carta, una carta que le había escrito cuando él estaba en 8º grado. Y la carta, ¿verdad?, reflejaba el agradecimiento que él tenía hacia el padre, ¿verdad?, que aunque había unos desacuerdos, no sé, ¿verdad?, más o menos la edad que tiene un 8th grader, pero habían desacuerdos entre él y el padre. Y él le estaba diciendo en esa carta que él no estaba mirando los desacuerdos que habían, sino que él lo perdonaba, que él lo amaba, y que él estaba orgulloso de que él fuera su padre. ¿Ve? Esta carta, se imaginó él que su padre la atesoró, la guardó, porque esta carta le impactó al punto que el papá de él era un predicador, y cuando él salía a predicar, él siempre hablaba de la carta que su hijo le escribió cuando él estaba en 8º grado. Hoy día él también es un pastor, es un predicador de la palabra del Señor, y él dice que esto le sirvió a él como testimonio, como un fundamento en su ministerio, de la importancia que no es solamente de un padre para un hijo, sino muchas veces pasamos por alto de la importancia que es los hijos hacia los padres, el trato que los hijos le dan a sus padres, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, como padres, yo puedo hablar, ¿verdad?, no solamente tengo a mi esposo, tengo, ¿verdad?, la dicha de tener a mi papá en vida, ¿verdad?, de cuidarlo, de tongonearlo, de asegurarme que él tenga todo lo que le hace falta, ¿verdad? Pero no en todo un tiempo fue así.
¿verdad? Hubo un tiempo donde, ¿verdad? El divorcio de mis padres nos distanció y por ende, ¿verdad? Yo culpé mucho a mi padre porque yo sentí lo que fue un abandono. Y no siendo así, ¿verdad? Sino que las circunstancias que atravesaron ellos, ¿verdad? Pues yo no pude compartir con mi padre, pero mi padre para mí siempre fue como la luz de mis ojos. Me acuerdo, ¿verdad? Mi infancia fue preciosísima. Yo, ¿verdad? Me acuerdo jugando frisbee en el patio allá en Puerto Rico, ¿verdad? Chica paralizada, todos esos juegos, hasta que oscurecía, ¿verdad? Y el que siempre nos decía es tiempo de entrar, ¿era quién? Era mi papá. Aunque mi papá, ¿verdad? No siempre estuvo presente, pero el amor que él nos dio, ¿verdad? Las reprensiones a su debido tiempo, ¿verdad? Nos ha llevado en una etapa en nuestra vida, ¿verdad? De mi vida, de yo poder también escribirle una carta a mi papá y yo pedirle perdón por el trato que yo le di la primera vez que yo lo vi, ¿verdad? A los 13 años, yo volví, lo dejé de ver a los 0, volví a ver a los 13 y tenía todo ese, ¿verdad? Yo lo que un torbellino dentro de sí, de coraje hacia él. Y eso fue lo que yo le expresé. No fueron besos, no fueron abrazos, no fueron, ¿verdad? Y que mucho te extrañé. No, él no vio nada de eso la primera vez que nos volvimos a reencontrar. Y, ¿verdad? Yo no sé si él vaya a escuchar esto alguna vez, pero me acuerdo de la carta que yo le escribí. Le dije, no la abres hasta que yo no llegue a Estados Unidos. Y le dejé la carta. Y fue pidiéndole perdón por el trato de que yo le di y por el tiempo de que yo estuve enojada con él, ¿verdad? Muchas veces suceden cosas entre adultos que los niños no deben de saber ni enterarse. Yo no me enteré, mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Mi mamá nunca me dijo lo que había acontecido entre ellos. Me enteré luego de ser adulta por una amistad que tuvieron mis padres de cerca, que se sentó conmigo y me explicó detalle por detalle lo que había sucedido entre mis padres. Pero nunca mis padres me hablaron mal ni uno del otro. Siempre, ¿verdad? Me enseñaron a respetar y mi madre no era creyente. Una inconversa, hermano, sirviéndole al enemigo completamente. La importancia que tenemos nosotros, ¿verdad? No solamente los padres, sino nosotras como madres, ¿verdad? De cómo nosotros nos expresamos hacia, ¿verdad? Lo que son los padres de los hijos y viceversa. ¿Por qué? Porque esto marca de una manera u otra, ¿verdad? Y yo no iba a hablar de esto, pero que muchas veces, ¿verdad? Conociendo a nuestro Padre, conociendo, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos lleva a conocer a quién, aquellas personas que nosotros vemos todos los días y muchas veces pasamos por alto la importancia que Dios les da. Hasta que no surge un percance, ¿verdad? En nuestras vidas no entendemos la importancia, el rol que topan los padres en la vida de sus hijos y aún de aquellos que Dios pone en sus manos. Lo podemos hablar como familia, ¿verdad? Mi esposo, ¿verdad? Que ha tomado ese papel no solamente de padre, ¿verdad? Con nuestros hijos propios, sino también con sus sobrinos, ¿verdad? Con mi sobrina, ¿verdad? Que la hemos instruido. Y yo, ¿verdad? De hecho, tú no tienes excusa, porque tú no has tenido un padre carnal o que ha dicho presente. Pero tú has tenido un padre espiritual que ha dado, ¿verdad? Que te ha instruido, te ha enseñado lo que es la palabra del Señor. La importancia de nosotros instruir adentro y afuera de tiempo, no importando, ¿verdad? Muchas veces pensamos, que ese no es mi trabajo. Ese no es mi hijo, por ende no es mi responsabilidad, no es mi obligación. Pero si Dios ha permitido que estén bajo nuestra tutela, que estén bajo tu cuidado, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad ante los ojos de nuestro Padre Celestial de instruir, de enseñar, de redarguir en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar, ¿verdad? A una historia que mientras yo estaba escudriñando, ¿verdad? Los que son los nombres, ¿verdad? Conociendo a nuestro Padre Celestial,
¿verdad? Vemos en Génesis 1:1, fue la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras que se refiere al Dios creador, donde Dios crea, ¿verdad?, el universo, donde Dios crea todas las cosas, donde todo estaba desordenado y vacío. Llegó Dios y puso que un orden. Muchas veces en nuestras vidas hay un desorden. Y Dios, ¿verdad?, lo que estamos aquí porque, ¿verdad?, esta palabra me ha ministrado a mí, todavía mientras estoy hablando me sigue ministrando, porque muchas veces hay desórdenes que nosotros con nuestras manitos queremos arreglar, que con nuestra capacidad humana queremos arreglar y poner nuestras manos para que las cosas se arreglen. Entonces Dios viene en las Sagradas Escrituras y nos muestra que si nosotros conocemos a profundidad a nuestro Padre Celestial, que nosotros conocemos al creador de este universo, que nosotros mirando a la creación nos muestre cada instante de nuestras vidas que Él está presente. Entonces nosotros tenemos que ser el reflejo de que Dios está presente, no solamente en la creación, sino también en nuestras vidas. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos llegar a la iglesia, adoramos al Señor y salimos. Y muchas veces con nuestro comportamiento no estamos reflejando que Dios está presente. Cuando Dios en cada momento nos ha dado, hermano, diariamente Dios nos da una oportunidad de nosotros reconocerle, nos demuestra: yo estoy presente en tu vida. Pero te toca a ti reflejar y demostrar que yo estoy presente. Eso es cuando conocemos al Padre. Yo, ¿verdad? Y una de las cosas que analizaba, ella, wow, that is so true. Porque en el momento, ¿verdad?, que mi padre no estuvo presente en mi vida físicamente, pero no dejó de ser padre. El padre, porque simplemente esté ausente, no deja ser padre de esa criatura. El DNA todavía fluye por ¿dónde? Se puede cambiar el nombre, se puede ir de donde vive alrededor, se puede, ¿verdad?, mudar y irse que lo adopte otra familia. Pero no deja ser hijo legítimo de ese padre que lo concibió. Aunque ese padre no reconozca a ese hijo, no deja de ser ¿qué? No deja de ser el Padre. Y de igual manera, aunque tú y yo no reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, Él no deja de ser ¿qué? Él no deja de ser Padre. Él no deja de ser Dios, reconozcámoslo nosotros como tal o no. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros pretendemos de que nosotros podemos coger a Dios y ponerlo en una cajita y decirle, pues, hoy tú vas a hacer esto en mi vida y mañana no. Yo decido cuándo Dios va a decir presente en mi vida, pero en esta situación, Dios, yo tengo las riendas. Yo puedo entonces, yo puedo solucionarla. Y Dios está diciendo, pero yo estoy presente. I am here. I am your father. Why aren't you calling out to me? ¿Por qué tú no estás viniendo donde mí en esta situación? Porque no es que nosotros sepamos que Él es nuestro Padre, sino que lo reconozcamos como tal y acudamos a Él. Yahweh, yo soy el que soy. El Señor Dios presente, atento a lo que sucede. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 2. Yahweh, el Padre presente, el Padre atento a lo que sucede. Y eso muchas veces nosotros pensamos que Dios no está atento a la situación que nosotros estamos atravesando, que Dios está tan lejos de nosotros, que Dios está tan lejos que I cannot reach out and just call out His name and He's going to be present. Y la situación es, hermano, que ya Dios está presente. Él está presente. Lo que sucede es que tú y yo no lo estamos reconociendo como que Él es Jehová, Yahweh, que no es el Dios Elohim.
No lo estamos nosotros reconociendo, pero Él está, dile a tu hermano, Él está presente. Él está presente. El Dios Adonai, Señor y amo, el dueño de todo. Y conocemos a Dios, pero muchas veces obviamos lo que Dios representa en nuestras vidas. Porque si Él es el Dios Adonai, y Él es mi Señor, y Él es mi amo, entonces yo no puedo andar como a mí se me venga en gana. Yo no puedo hacer las cosas como yo quiero. Se supone que yo esté hablando con Dios diariamente como yo hablaría con mi padre. Pero ¿qué sucede en los hogares? Que muchas veces vamos donde papi. Vamos donde papi, lo ve hablando de mi esposo. Cuando queremos algo y mami ha dicho que no. Mommy said no, so let me go to dad. Papi. Y si los papás aquí son como mi esposo, va a decir, ¿qué dijo tu mamá? Porque ya él sabe que ya vinieron donde mí. And my answer was a no. So why are you coming to me? Y usualmente eso le lleva a un leñazo. Un regaño. ¿Cómo tú te vas a atrever a venir donde mí? Well, I know. Y él va donde me dice, ma, honey, did you already say no to this? Pues se atrevieron a ir donde ti. ¿Cómo es posible? Y así nosotros andamos. Sometimes God says no, but we go to our brother, and we go ask our brother, what do you think about this? And la cuestión es que nosotros no somos de esos como que corresponden, que respond as a dad. What did God say? Because if you come into me, it's because maybe God already gave you an answer to what you're asking me. Y nosotros nos contestamos de esa manera. Ya tú hablaste con Dios y Dios te contestó, y por eso es que tú vienes donde mí. Because if we answer that way, yo creo que mucha gente van a obviarnos a nosotros y van a buscar más a quién, a Dios. Porque ya Dios, hermano, el silencio de Dios aún es una respuesta. Porque el Dios que nos ama, el Dios que lo creó todo, el Dios del universo, el Dios que está presente en nuestras vidas, créeme, que no pasa nada por alto. Pero de todas estos, Abba Padre. We sing the song. I was listening to it this morning. Padre, papá, papi, nos afirma el gran amor paternal que Dios siente por su pueblo. Él no solo creó al ser humano, sino que desea tener una relación estrecha con cada uno de nosotros, igual a la que tienen el Padre amoroso con sus hijos. Y no porque el Padre no ame, no quiere decir que nos ama, no quiere decir que no nos va a corregir, porque el Padre que ama corrige, pero nos dice que corrige ¿a qué? A tiempo, temprano. Quiere decir que no cuando las cosas se van de orden, no cuando las cosas se salen de control. Entonces que el padre va a llegar a la cena y dice, okay, now I can take control because now I know that my wife can't. No, el Padre está presente como el Padre Celestial está presente desde el principio. Él quiere que los padres estén presentes en la vida de sus hijos desde que es concebido. Padres presentes, padres que no le teman al reto, aún de disciplinar temprano. Vámonos a primera de Juan. 1 John, ya lo leímos, 4:8. Porque si Dios es amor, entonces Dios está demandando algo de nosotros. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor.
Y este servicio va de homenaje a todos los padres aquí presentes. Y el padre que ama corrige, el padre que ama enseña, el padre que ama exhorta, porque ejemplo tenemos. Podemos llorar toda una época, un century. Podemos, ¿verdad? Estar llorando que, oh, I didn't have a father present, so I don't know how to be a father. Let me tell you something. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, rendiste tu vida al Padre Todopoderoso. Desde el primer día que tú aceptaste a Cristo, tú tuviste un Padre. Tienes un Padre que está presente. Tienes un Padre que da la cara por ti. Lo que está sucediendo es que muchas veces queremos utilizar our background. Queremos utilizar todo lo que nos ha sucedido en nuestras vidas como excusa de cómo andar incorrectamente en el Evangelio, de cómo andar conforme a mis caprichos en el Evangelio. Y aquí, hermano, no hay excusa. Porque tenemos un Padre todopoderoso, un Padre que está presente, un Padre que nos ama, un Padre que nos enseña a conducirnos. Por eso es que vemos hombres que Dios los saca de allá de lo más profundo del Seol, los saca de las drogas, los saca a las mujeres de la prostitución. Y hoy día vemos que son hombres de bien, hombres predicadores del Evangelio. Vemos que son evangelistas, pastores, ministros, misioneros. ¿Y cómo es posible que en el tiempo de hoy todavía hay hombres que se conducen y mujeres que nos queremos, me incluyo, conducir como que nosotros no tenemos un Padre que le rendimos cuentas? Porque bien queremos que nuestros hijos se sujeten a nosotros. Can I do this? You're going to do it because I'm your mother and I said you're going to do it. That's it. ¿Verdad? Y muchas veces le hablamos así a nuestros hijos. Tú lo vas a hacer porque yo soy tu madre o soy tu padre. Y se acabó. No hay redondeo, no hay discusión. I said it and that's it. Pero cuando nuestro Padre Celestial nos dice, lo vas a hacer porque yo soy tu Padre, porque yo soy el que mando y controlo tu vida, entonces decimos, ay, pero espérate, you can control this part of my life but not this one. You can take a hold of this part of my life but not that one. Tú me puedes decir a mí lo que yo tengo que hacer en esta área, pero en esta otra me corresponde a mí. Entonces verdaderamente podemos decir y proclamar a Abba Padre. Podemos decir entonces que Él es Jehová Yahweh, que Él es mi Dios Adonai, porque conocemos los nombres y lo que representan. Pero Dios no quiere que tú y yo lo sepamos, es que vivamos nuestra vida como que tenemos un Padre presente. Hoy en la historia del mundo completo se quiere borrar lo que es el papel, la forma paternal en la familia. Hoy más que nunca podemos ver que el hombre cada día lo quieren que, si pudieran, lo pudieran en una fila, una ametralladora y extíngalos a todos. Mátelos a todos porque no los necesitamos. No los queremos. ¿Por qué? Caballeros, se han preguntado el por qué la amenaza tan fuerte con los hombres hoy día. Well, if you haven't, let's go to the scriptures. Porque hay una historia y créame, I was trying really hard. I said, Lord, really? Let's go to Judges. Porque hoy día hay una amenaza. Y queremos que entiendan cada caballero que está aquí presente. Ustedes están representando el reino de los cielos. Ustedes están representando aquí en la tierra lo que es la mayordomía, lo que es el respeto, que hoy día se le ha perdido prácticamente completamente lo que es el hombre.
y cuanto más a lo que es el hombre de Dios. Dios ha llamado hombres íntegros, hombres responsables. Pero hay una palabra que cuando vemos, ¿verdad?, lo que es Abba Padre, es el gran amor paternal. Lo paternal. ¿Qué es un hombre paternal? A fatherly figure. When you look at a fatherly figure, ¿verdad?, vemos que no solamente es que haya un hombre en el hogar. No es solamente, ¿verdad?, que nuestros hijos, nuestras esposas vean, porque es un masculino. Sí, yo soy el hombre del hogar. Aquí se dice todo lo que yo diga. ¿Verdad? Que no sea un Hitler. O como el de Cuba, what was his name? Fidel Castro. ¿Verdad? Que todo lo que el papá dice es que es ley. Un legalista dentro del hogar. That's not a father. Eso no es ser un padre. Dios está buscando y llamando hombres que marquen la diferencia, que enseñen, que instruyan, pero no solamente con las palabras, sino también con los hechos. Y hubo una historia en Jueces capítulo 6 al 8, que aquí nuestros niños han predicado de esta historia. Y es la gran historia de Gedeón. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Y sabemos, I was listening even on the way in the car. Y aún esta mañana escudriñando lo que fue la historia de Gedeón. No fue un hombre de guerra. No fue un hombre que desde el principio fue instruido y fue, ¿verdad?, un gran soldado, un rey. No. Era un hombre escondido. Era un hombre tímido. He was afraid. Yo creo que Gedeón estaba en un punto en su vida que estaba escondiéndose de su propia sombra. Los madianitas los estaban, ¿qué? It's the same, like I'm being harassed at work. They're forever behind me, they don't leave me alone. Todo lo que tenían los israelitas se lo quitaban, los alimentos, todo. Estaban siendo atormentados y en esta situación donde 7 años, hermanos, de tortura, 7 años de hostigamiento, de opresión. Pero lo más increíble es que they look for it. Queremos muchas veces, hermano, que Dios no va a decir presente, aunque yo me busque el problema. Tenemos que conocer quién Dios es en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que aunque yo me haya buscado el lío, yo tengo un padre. Yo tengo un padre que aboga por mí. Yo tengo un padre que me defiende, pero también tengo un padre que me va a dejar pasar por las consecuencias de lo que yo me busqué. Pero lo más lindo de todo es que tenemos un padre que va a decir presente. Que en el momento que tú y yo menos nos esperamos, Dios dice, okay, you've suffered enough, you've learned your lesson. Now I'm gonna choose someone that's gonna help you out. But I'm not going to choose someone how you think I'm going to choose him. Y muchas veces pensamos que Dios va a levantar hombres y mujeres de gran esplendor, de gran gloria, que tienen tanto renombre, que vienen de una familia pastoral completamente, vienen del linaje de qué sé yo qué. Eso es que Dios va a llamar. God is going to choose somebody else to do the job. Pero para lo que menos imaginaba Gedeón, metió en una cueva, escondiéndose. Dice, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él estaba metido en una cueva, escondiéndose. Y una de las cosas que Dios me ministraba es que hoy tenemos caballeros metidos en una cueva, escondidos, amedrentados por la amenaza del enemigo.
Pero sucedió algo en el versículo 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Dónde estaba Gedeón? Escondido. Pero Dios le llama ¿qué? Varón esforzado y valiente. Yo imagino a Gedeón. Is he really talking to me? ¿Me está hablando a mí? Yo estoy escondido en una cueva. Pero Dios ve lo que tú y yo no vemos. What you cannot see with your own eyes, God is seeing. Y la cuestión es que, caballero, Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Y Él ve la situación. Dios ve el desespero. Dios está viendo la persecución. Dios ve. Pero te dice, Él está contigo. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, versículo 13, Señor mío, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos ha sacado Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dios nunca los abandonó. Dios los guió. Dios les enseñó, les instruyó, les puso hombres que los guiaran. Pero ahora no le mandó un rey. Ahora no le mandó a uno que estaba preparado en guerra. Porque muchas veces conocemos al Dios que pelea las grandes batallas, pero no lo hemos escuchado de Él, pero no lo hemos experimentado. Y Dios permite que nosotros pasemos por la gran persecución, por las pruebas, por las diferentes cosas que nos pueden suceder en nuestras vidas, para que nosotros entendamos que aunque Él está presente, que aunque Él está ahí, hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es reconocerlo. ¿Por qué? Porque Gedeón no era varón de guerra y Dios lo escogió para mostrarle al pueblo que la gloria no va a ser de ningún hombre, no va a ser por ninguna fuerza humana, sino que la gloria iba a ser completamente de Dios. Y en nuestras vidas, cuando reconocemos a Dios y le damos el lugar, las primicias a Él, de que Él tome las riendas en nuestras familias, entonces el Dios puede decir lo que ahora estás entendiendo. Ahora estás entonces analizando tu vida. Tienes que entender, caballero de Dios, que estás aquí, que las primicias en tu vida, dáselas a Dios. Dale el primado a Dios, aleluya, que Él va a hacer el resto. Pero no va a ser por tu fuerza. Quita tus manos. Quita tus manos. Y vete de rodillas ante la presencia del Señor. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Aleluya. Porque Dios no ha perdido ni una batalla. No ninguna, ni una. Ni una batalla. Nosotros perdemos. Y algo que yo analizaba con esta historia es que nosotros estamos perdiendo batallas, terreno. Estamos siendo oprimidos como si fueran madianitas a nuestro alrededor. El diablo quitando y quitando y quitándonos y quitándonos y robándonos. Pero ¿sabe por qué muchas veces es? Ministraba el Señor porque simplemente estamos dejando puertas abiertas que hace tiempo se supone que estuviesen cerradas. Y estamos dejando que el enemigo entre por esas puertas, sacuda nuestras casas, sacuda nuestros hijos, sacuda nuestras finanzas, sacuda nuestros familiares. And we're looking. Moisésito, we're looking. But that's all we're doing. Y Dios no quiere que nosotros simplemente estemos mirando la situación.
Dios quiere que nosotros nos vayamos de rodillas para que entonces Él pueda intervenir en nuestra situación. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién nos ha enviado a pelear las grandes batallas? ¿Qué batallas tenemos que enfrentar? Como padres, la batalla más grande que cada uno de ustedes tiene, Él es instruir hijos en el temor a Dios. Es ser ejemplo, es ser columnas en los hogares. Y aquí los jóvenes estaban cantando un himno y yo decía, pero ¿cómo es que no los voy a mirar? ¿Cómo es que los caballeros pueden estar sentados si ellos supieran lo que están cantando? Y él iba a tener que cantarlo ahorita de nuevo, porque yo no creo que estaban entendiendo lo que salía de esa alabanza. Que yo voy a hacer algo que el maestro de escuela bíblica ha traído, que yo me lo perdí, oh Dios mío. El altar en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Porque eso es lo que va a contrarrestar el ataque del enemigo. Dios le está diciendo a Gedeón, ve con tus fuerzas. Pero ¿qué fuerzas tenemos nosotros para poder luchar contra la amenaza que tenemos frente hoy día? If we're honest, we don't have a lot of strength. We don't have, me incluyo. Aquí no tenemos mucha fuerza. No hay fuerzas. Porque nuestras fuerzas se están agotando peleando contra lo invisible que no nos toca a nosotros pelearlo. Entonces, como nosotros queremos pelearlo, aquí ya la perdemos. We're losing the battle, we're losing the war. Contra una amenaza completamente invisible. Porque la amenaza no viene de algo que tú puedes ver, pero está en los aires. Y los aires están completamente contaminados. El enemigo ha enviado sus saetas. They're all over. We cannot see it, but we can feel it. Se siente la opresión, se sienten las máquinas. Yo dije, Dios mío, Jehová, guárdanos en el carro. Porque aún ahí, hermano, corremos peligro. Porque el enemigo lo que quiere es que extirpar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y no está utilizando los medios que utilizó antes. Y si vemos en la historia de Gedeón, la historia de los madianitas, ¿cuántas veces no tuvo que el enemigo cambiar de tácticas? Era el mismo pueblo, seguía siendo el pueblo de Israel. Pero mientras ellos se movían, también se movían las tácticas del enemigo. Y pensaron, ya los extirpamos, los destruimos. Surprise. Volvieron a aparecerse y con fuerza. Porque los medianitas no fue solamente aquí. Entonces nuestro adversario no está diciendo presente hoy. The adversary has always been there. Pero cuando nosotros nos desenfocamos en nuestro Padre Celestial, entonces comenzamos a sentir los azotes del enemigo terrenal, de las tinieblas. Porque hay un descuido. Dice las Sagradas Escrituras. Entonces le respondió, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios estaba hablando con él. Dios mismo le estaba dando las directrices. Pero yo creo que entendamos algo lo que hace, no la incredulidad. Because he wasn't doubting in God's power. He was doubting in himself. Él no dudó del poder de Dios. Él estaba dudando de él mismo. Gedeón estaba dudando que él lo podía hacer, aunque Dios le estaba dando las directrices en cómo hacerlo. Y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Que Dios nos está dando las directrices. Mira, así es que se pelean estas grandes batallas. Así es que se instruyen a nuestros hijos. Así es que se le habla a nuestros hijos. Esos niños son míos, no son tuyos, son prestados. O sea, Dios nos da las directrices. Nos amonesta, nos habla. But we want to do things our way. Because my way seems better. What does God know? What does He know? He's not here. Pero tenemos, hermano, Dios está presente. Y Dios está velando cada uno de nuestros hogares, cómo nosotros nos estamos conduciendo. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que te hablas conmigo. Dame una señal. It's not enough. I'm talking to you directly, but now I need a sign. Entonces, en nuestras vidas tomamos el Dios que nos ama, al Dios que vertió su sangre en la cruz del Calvario, que nos da las directrices a través de sus sagradas escrituras de lo que tú y yo tenemos que hacer y cómo comportarnos, cómo hacer las cosas, cómo amar a nuestras esposas. Vamos a traérselo ahí, ¿verdad? Cómo amarnos, cómo cuidarnos. But we're still asking God, okay, just give me a sign. Dame una señal de que verdaderamente, Señor, tú quieres que yo trate a mi esposa de esa manera. Dame una señal, Señor, de que esta es la manera que yo debo de criar a mis hijos. Dame una señal. Nosotros no necesitamos señales. Cuando Dios mismo nos está hablando y nos ha dejado sus sagradas escrituras, solamente tenemos que obedecer, conociendo a nuestro Padre. Y no voy a seguir, ¿verdad?, narrando esta historia. Sabemos que Gedeón le puso muchas señales a Dios cuando Dios mismo estaba trabajando con él, dirigiéndolo. Vemos las señales, pero una de las cosas que yo quería, ¿verdad?, traer en esta gloriosa tarde, versículo 27 dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios le dio un mandato a Gedeón de tumbar el altar. Pero una de las cosas that caught my attention, he was looking out for his father. Él tenía temor de las consecuencias que esto podría haber traído a su familia. And in everything that we do, en todo lo que nosotros hagamos, tenemos que pensar qué consecuencias le puede traer esto a mi familia. If I make this decision today, si yo tomo esta decisión hoy, ¿qué consecuencias le va a traer esto a mi
familia. Dios ha depositado a cada uno de nosotros una gran responsabilidad. Y muchas veces no pensamos what consequences can occur. Si yo hablo de esta manera, Señor, ¿traerá o está trayendo consecuencias? Si yo hago las cosas de esta manera, aunque yo soy la cabeza del hogar, ¿pueden haber consecuencias? Cuando consultamos a Dios en todo, en nuestras vidas, las decisiones que nosotros tengamos o hagamos van a ser para beneficio y bendición para nuestras familias. Dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás su padre, papá de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Pero el padre contesta, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo para que lo derribe su altar. Entonces nosotros queremos contender con Dios, ¿no? Pero aquí vemos dos figuras, un padre y un hijo. Y yo no creo haber escuchado. I try to even look it up. I'm like, wow. El hijo no fue a escondida que lo hizo. Lo hizo para cuidar a su padre y a su familia. Porque él sabía las consecuencias que iban a haber con los de la ciudad. Porque vamos a tomar decisiones que no todos van a estar de acuerdo. Pero uno de los que tiene que estar de acuerdo se llama Dios. Fuera de Dios no podemos tomar ni una decisión, o no debemos. Pero ahora vemos al padre que después que la ciudad se reunieron, ¿quién fue el culpable? Los que estuvieron atentos dijeron, no, fue el hijo de Joás. No llamaron a Gedeón, llamaron al padre. O sea, cuando nuestros hijos hacen algo malo en la escuela, ¿a quién llaman? A los padres. Llaman a los padres. Tu hijo, y si está los vecinos, tu hijo hizo algo, los vecinos van a venir a donde los padres. Y si eran como el caso de mi papá, a mi papá le daba las quejas de mis hermanos, eran 3. Y nosotros, literalmente, hermano, nosotros desde que amanecía, el portón no se había abierto, nosotros teníamos una zanja en el... It was a swing. El portón ya era un columpio donde nosotros nos sentábamos, dábamos la vuelta y nos tirábamos por ahí, nos íbamos. Nosotros desayunábamos en la casa de la vecina. Y estábamos las casas pegadas. ¡Wanda! Cuando gritaban, ¡ay! Sabíamos que teníamos que correr. Pero cuando un vecino le daba las quejas a papi, a mí papi nunca me tocó. Pero a mis hermanos, ¡ay! Que no se apareciera el vecino. Se aparecía el vecino, le daba las quejas. Papi no le preguntaba a mis hermanos qué pasó. Mi papá, váyanse para el baño y se me quitan la ropa. Y allá a correazo con la correa mojada.
Ellos se acuerdan, yo no. Was never hit like that. But they remember. My father's not proud of it. Dice, wow, hoy día yo estuviese preso si yo hiciera esas cosas de nuevo. Pero mis hermanos hoy, aún el que está, hermano que estuvo en las calles, que está vivo, eso es un milagro de Dios. Él lo dice, si yo no sé cómo con tanto cantazo que mi papi me dio, yo no aprendí. Pero dice, yo aprendí que las pocas vergüenzas que yo haga, yo no se las llevé nunca a papi a casa. Yo si hacía mis cosas, yo las hacía afuera. Porque me enseñaron lo que era el respeto dentro de mi casa. Entonces, si algo yo aprendí, aunque yo me las busqué, la culpa no fue de papi, fue las decisiones que yo tomé. Yo dije, muchacho, conviértete para que predique, testifique. ¿Cuántos padres tenemos la necesidad de escuchar esas palabras? Porque muchas veces queremos, como yo dije, echar la culpa. Ay, que lo que yo pasé, que esto son consecuencias de los psicólogos, hermanos, te cogen la cabeza y te hacen te remuentan desde que tú naciste. Ah, sí, que por lo que tu infancia, que tú pasaste por esto, y cuando tú vienes a ver, estás, hermano, más virado que nada, con una depresión más aguda y con 20,000 pastillas encima. ¿Sabes por qué? Porque te empezaron desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que tú pasas, toda tu trayectoria, they have you relive it. You relive every single moment. Y aún lo que ya Dios había muchas veces perdonado y tú lo llevaste en el olvido, vuelve to resurface. Tenemos, hermanos, que cuando buscamos, traigo esto porque muchas veces no vamos a Dios y no consultamos a Dios y queremos que todo el mundo dé la cara por nosotros, cuando Dios está diciendo, si yo soy el Dios Yahweh, Elohim, Abba Padre, I am your Father, I am your provider, I am your guide. Aprende, entonces, conocemos nosotros a nuestro Padre. Piensen hoy, si ustedes fueran a describir a su Padre terrenal, ¿cómo tú lo describirías? Trabajador, fuerte, a baker, amador de sus nietos y su familia. And many other things I could describe my father, but my heavenly father, mi amado, mi torre fuerte, mi consolador, mi sustento, mi fiel amigo. O sea, son unas características bien diferentes cuando estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial está presente. Según el papá de Gedeón dio la cara por él, nuestro Padre Celestial da la cara por nosotros. Y se le enfrenta al enemigo. Oh, you want to touch him? You have to go through me. O sea, Dios se interpone entre la amenaza de un diablo tan asqueroso que viene todos los días a tocar la puerta, a amedrentarnos para que nosotros dejemos de enfocarnos en Dios. Y Dios dice, no. Pero muchas veces Dios se interpone en el medio y nosotros nos vamos al frente y le abrimos la puerta al enemigo. And God is saying, I'm here. ¿Qué pasó aquí? Tenemos que dejar de abrirle las puertas, ¿quién? Al enemigo, porque ya la batalla está ¿qué? Está gana. The victory is ours.
Pero depende de ti y depende de mí si nosotros vamos a conquistar. Depende de nosotros. ¿Con qué vamos a enfrentar? ¿Con qué vamos a batallar? ¿Vamos a hacerle caso a Dios o vamos a seguir escuchando la amenaza del enemigo? Es tiempo, hermano, de cerrar las puertas y comenzar a lo que es intimar con Dios. Porque la batalla está gana. La victoria está segura. Pero tenemos que seguir conociendo a nuestro Padre. Dios les bendiga, Dios les guarde.